Iniciamos grabación de nuevo, ok. Bien, de nuevo, repito, ya estamos grabando la sesión para podérsela compartir a todos posteriormente. Entonces, si alguien tiene algún inconveniente, me lo hace saber, por favor. Bueno, entonces, ahora sí, retomemos. Estaba en que iba para explicar un par de temas inicialmente. Estaba construyendo unas geometrías a partir de polígonos muy sencillitos de radio 5 y 3 lados, y esto lo voy a copiar aquí 3 veces. Copias, ok. Este va a ser de 4 lados, este va a ser de 5 lados y este va a ser de 6 lados, ok. Y todos ellos los voy a convertir. Todos estos los vamos a convertir en editable poly. Y este lo vamos a convertir en un editable poly. Y este lo vamos a convertir en un editable poly. Es una forma de convertir en objeto una línea también. Pero pues al convertirlo en editable poly, esa línea no tiene calibre, digamos. Igual es bidimensional, pero ya es un objeto. Ya no es una línea, sino que es una geometría completa. De 2 dimensiones, pero geometría. Eh, Bien, ¿qué es lo que les quiero mostrar con esto? Démosle un color distinto para que se vean mejor las líneas. Vamos a darle a esto color rojo, que así las líneas, los contornos se ven bastante bien. Y voy a activar, ya saben que esto es indispensable cuando empecemos a trabajar con el modelado poligonal. Voy a activar el Edge Faces para que resalte los bordes y los veamos bien. Ok, entonces, lo primero es algo que con lo que inicié la sesión anterior, y es el número de caras que debe tener un polígono para poder editarlo correctamente y el por qué. Resulta que, como les había mencionado en la sesión anterior, por defecto el programa Max subdivide en caras triangulares todos los objetos, aunque no las vemos. Si yo quiero visualizar esas caras en las que él divide el objeto, podemos dar clic derecho sobre el objeto, ir a Object Properties, y dentro de Object Properties aquí aparece esta opción que dice Edge Only, o sea, solo los lados. Si desactivamos esa opción y le damos OK, él nos va a mostrar con una línea punteadita cómo es la realidad de cómo él está interpretando el objeto. Y vemos que efectivamente, por ejemplo, este polígono él lo está dividiendo en unos triángulos. Si hacemos lo mismo, démosle la misma opción a estos dos objetos y lo mismo a estos dos objetos, a este otro objeto, perdón. Ok, entonces vemos que el triángulo pues él no lo está subdividiendo, ya es una cara de 3 lados. El polígono cuadrado o rectangular lo está dividiendo en dos triángulos. El pentágono lo divide en 3 triángulos partiendo de una esquina, y el hexágono lo parten o lo divide en 4 triángulos pero partiendo de una esquina. Si estos polígonos los suavizamos, si por ejemplo yo entro a suavizar con el Turbo Smooth, aquí hay dos opciones, Turbo Smooth y Mesh Smooth. Cualquiera de los dos funciona, ¿sí? Porque vemos que aquí está un Mesh Smooth. Mesh Smooth. Este Mesh Smooth funciona igual que el Turbo Smooth, pero, miren, si yo le digo dos subdivisiones, mira, ahí está. Funciona igual que Turbo Smooth, pero tiene más opciones. Tiene muchas más opciones. Ay, perdón, se me enloqueció esto. Tiene muchas más opciones para dividir la pieza y nos permite controlar muchos más parámetros, pero es más lento de calcular. A la hora de calcular la malla es mucho más lento. Entonces funciona bien si quiero tener más control sobre la forma en la que va a suavizar la geometría, pero teniendo en cuenta que requiere más equipo y va a ser más lento al final, en el análisis que va a hacer sobre la geometría, en la previsualización
y al momento de renderizar también va a ser más lento el cálculo. O la tradicional que se llama Turbo Smooth, que tiene las opciones básicas de suavizado que requerimos, pero es mucho más rápido. Entonces no me da tantas opciones para controlarlo, pero sí es mucho más ágil a la hora de hacer los cálculos que requiere. Voy a quitarles a todas ellas la opción de que me muestre las líneas ocultas porque para no confundirnos. Entonces las selecciono todas, clic derecho, Object Properties y vuelvo a activar Edge Only. Ok, listo. Entonces vemos que cuando aplicamos ese suavizado a esta forma, a esta cara que tiene cuatro lados, pues para él es muy fácil hacer la división. Con una iteración divide esto en 4, con 2 en 16, con 3 en 64, etcétera, etcétera. Y es súper ordenadito, ¿no? Entonces él va dividiendo de 4 en 4 y muy ordenadito. ¿Qué pasa si hacemos lo mismo sobre esta figura? Si asignamos el Turbo Smooth en esta figurita, veremos que él también va a generar quads. ¿Sí? Miren, aquí dividió todo en caras de cuatro lados, efectivamente, creando un punto, un vértice adicional en el centro, pero a medida que vayamos agregando iteraciones, vamos a ver que la distribución de esos polígonos no es igual, no son polígonos de tamaños similares a diferencia del quad o del cuadradito este, sino que son polígonos mucho más amplios hacia el exterior y se van haciendo más pequeños al centro, generando en el centro de la figura este punto donde convergen más de dos lados, eh, al que llamamos punto de tensión, ya lo había mencionado antes. Lo mismo va a ocurrir cuando lo hagamos en un pentágono, pero verán que en el pentágono es un poco menos eh, notoria la diferencia entre el tamaño de los polígonos. ¿Sí? Son un poquito más uniformes. También se genera un punto de tensión, pero es un punto de tensión que digamos, podremos controlar un poco mejor. Y finalmente, en las formas de más de 5 lados, los polígonos de más de 5 lados, pues se vuelve mucho más impredecible la forma en la que vamos a controlar esos puntos de tensión. Estos quads son muy complejos y en un plano pues eso no se va a notar. O sea, si yo miro el plano, por ejemplo aquí en la perspectiva, pues esto sigue siendo plano y ya. Pero si estas formas se curvan de alguna manera, ahí ya vamos a tener inconvenientes porque van a aparecer puntas. Esos puntos de tensión van a generar puntas que son bien difíciles de trabajar. Entonces hay que tener mucho cuidado con esos puntitos de tensión. Ahora vamos a ver algunas opciones para evitarlos y qué ocurre cuando estoy trabajando ya con una geometría tridimensional. Ahora, vamos a empezar a trabajar con las opciones que nos ofrece este objeto editable poly, ese poliedro editable. Entonces voy a crear aquí simplemente un plano que tenga, bueno, esos cuatro segmentos, esas cuatro subdivisiones me parecen bien. Démosle unos 15 por 15 centímetros. Listo. Y lo voy a trabajar desde la perspectiva para que vayamos viendo algo. Entonces vamos por veamos esto con Edge Faces para ver los polígonos, ver claramente los polígonos y vamos a convertir ese plano en un editable poly. Recuerden que lo podemos hacer dando clic derecho sobre el objeto en Convert to y aquí están las opciones o desde el Modifier Stack, desde la caja de modificaciones donde nos dice que es un plano, clic derecho y le decimos que se convierte en un editable poly. Listo, ya siendo un editable poly entonces vamos a acceder a sus subelementos. Primero de ellos, ya lo había mencionado, son los vértices, puedo seleccionarlos y moverlos. Básicamente esa es la tarea del modelado poligonal y es acomodar, distribuir espacialmente de una forma determinada los polígonos, los lados, los componentes de esta forma para que se genere una nueva geometría o dar las curvas que necesito, generar las curvas que necesiten la geometría que estamos modelando. Ahora, vamos a ver entonces qué opciones son las que nos ofrece este editable poly dependiendo del subobjeto que estemos trabajando. Algo similar a lo que hicimos cuando trabajamos con las líneas, que les dije qué podemos hacer con los vértices, qué podemos hacer con los segmentos, qué podemos hacer con... Entonces vamos a hacer algo similar. Vamos a ver qué podemos hacer aquí con cada subelemento de los que podemos seleccionar.
Pero no voy a empezar por los vértices, o bueno, sí puede ser, no empezamos por vértices porque es un poquito más difícil. Voy a empezar por los polígonos. Polígonos. Primero, aparte de transformar en un polígono, es decir, de moverlo, rotarlo y escalarlo, recuerden que eso es a lo que nos referimos con transformaciones. ¿Sí? Esto es lo que podemos ir haciendo. Los polígonos podemos extruirlos. Esa es la primera opción que aparece dentro de las opciones que nos da en el panel de modificación. Vemos que aquí aparece extruir. Entonces, aquí dice editar polígonos y la primera es extruir. Si yo voy a extruir, recomendación. En todas estas opciones que vamos a ver aquí, en la gran mayoría, no todas, pero la gran mayoría, al frente del botoncito hay otro botoncito que dice Settings, que es como una ventanita, el icono de una ventanita. No hagan clic en el botón grande, hagan clic en la ventanita. ¿Por qué? Porque desde la ventanita se van a desplegar estas opciones que vemos aquí en el centro de pantalla. Estas las voy a hacer aquí a un lado. Y con estas opciones yo controlo lo que voy a hacer con ese parámetro. Lo controlo y lo puedo controlar numéricamente, le puedo dar valores y puedo entender fácilmente lo que estoy haciendo. En algunas de ellas, si hago clic en el botón, él ya hace algo, pero no me permite controlar los valores de ese algo. Entonces, recomendación, si está ese iconito de ventanita ahí al lado del botón, mejor hagamos clic en el icono de la ventana y no en el botoncito. Entonces, en este caso me está diciendo, bueno, usted va a extruir ese polígono, ¿cuánto lo va a extruir? Entonces yo le puedo dar un valor de extrusión. Listo, lo que quiera, supongamos lo quiero extruir 3 centímetros. Y aquí puedo darle a aceptar para finalizarlo o darle más para crear una nueva extrusión sobre ese polígono que ya extruí, porque este polígono ahora se acaba de se movió creando unas nuevas caras. Voy a darle solamente a aceptar y ahorita les muestro el caso. Voy a darle a aceptar o lo puedo cancelar al final. Acepto y veremos que esto no creó un sólido. Esto lo que hizo fue mover ese polígono creando 4 polígonos nuevos alrededor, pero esto es hueco. ¿Sí? O sea, eso lo extruyó dejándome hueca la cara interna. Recuerden que aquí todo es hueco, son caras solamente dispuestas en el espacio. Entonces, si yo quiero seguir extruyendo, voy otra vez acá, le digo extruye otros 3, más, extruye otros 3, más, extruye otros 3, acepto y aquí tengo una torrecita hecha de varios polígonos, pero eso es un solo huequito por allá hasta el fondo. Sí, ahí está. Todo eso es un solo hueco hasta el fondo. Esta era la única forma de hacerlo hasta el 2022. Pero en la versión 2023 implementaron una herramienta que SketchUp ya había implementado desde hace mucho tiempo y Blender también ya lo había hecho. Max se retardó un poco en implementar esto y es hacerlo de forma dinámica. ¿Cómo es de forma dinámica? Yo voy aquí a la herramienta mover, presiono la tecla Shift, mantengo Shift presionado y muevo el polígono en Z. Y miren que ya estoy extruyendo. Y entonces ahora puedo extruir simplemente con arrastrar el objeto. Eso siempre se había podido hacer con los lados. Si yo despliego aquí como su objeto los edge, los lados, y tomo por ejemplo este lado más este, control, y presiono shift y muevo el lado hacia cualquier punto, por ejemplo aquí hacia arriba, pues crea un nuevo lado generando dos nuevos polígonos. Y lo puedo seguir haciendo indefinidamente. Presiono Shift y genero un nuevo polígono, presiono Shift y genero un nuevo polígono, presiono Shift y genero un nuevo polígono. Nuevos polígonos, porque estoy creando nuevos lados con esa opción, Shift presionado y voy moviendo. Siempre se ha podido hacer entonces con los edge, con los lados del polígono, pero hasta la versión 2023 implementaron la posibilidad de hacerlo con los polígonos. Entonces ahora ya tenemos esa opción de hacer esto con los polígonos. Eso facilita mucho el modelado arquitectónico, por ejemplo. Si yo voy a hacer un modelo arquitectónico, no sé, voy a tomar de ejemplo, a ver cuál. Voy a resetear esto un momento. Reseteemos. No voy a salvar. Una pregunta, ¿podría levantar la mano aquí? ¿Quiénes de ustedes pretenden usar Max más hacia la arquitectura que otras áreas? ¿Pueden levantar la manita ahí, por favor? ¿Nadie? Todos están... Ah, gracias, gracias. Solamente entonces
Cristian, ¿y quién más levantó la mano? Ah, G. Pero no sé tu nombre, G. Germán, profe. Ah, gracias, Germán. Bueno, entonces los demás quieren aprender es para modelar objetos, productos, ¿sí? O alguien está aprendiendo esto para hacer modelado de personajes, por ejemplo, ¿sí? ¿Alguien? O más por el lado del diseño industrial, modelado de objetos, mobiliario, ¿sí? Más por ese lado. Bueno, entonces voy a importar aquí cualquier cosa. Supongamos, no sé, voy a buscar aquí algún plano que tenga, no sé dónde. Ay, ¿qué pasó aquí? Porque no tengo De carpetas. Revit, ¿lo puede importar? De Revit se puede importar, sí señora. ¿Y con qué? Con Max es una excelente herramienta para trabajar con Revit. A ver, veamos este archivo. Voy a importar este archivito. No sé en qué unidad esté, pero vamos a ver. Este está bien, perfecto. No sé si lo importé en la unidad correcta. Creo que no. Muestre cuánto mide esto. Uy, no, esto está en. Tocó escalar todo esto. Ok, escalemos esto. Tintin. Ok, yo creo que ahora sí. Vamos a ver cuánto quedó midiendo esto. Y ya les muestro 16 centímetros. No, aún toca escalarlo 10 veces más. Lo, estaba dibujado en milímetros y yo lo importé como si fueran metros. Listo. Ahora sí, esto queda midiendo 160 milímetros. Listo, bien, supongo que ya esa es la medida adecuada. Entonces, si por ejemplo estamos trabajando en Revit, resulta que Max tiene la posibilidad de linkear archivos. Entonces yo le puedo decir aquí, cuando voy a importar, yo le puedo dar la opción de linkear, no de importar, sino linkear. Y él me permite linkear de AutoCAD y me permite linkear de Revit. Y hay un plugin del mismo Autodesk que permite también linkear de Inventor, por si alguien trabaja aquí Inventor. La ventaja de linkear es que el archivo es editable desde la plataforma donde lo importé. Entonces, si yo, por ejemplo, estoy en anteproyecto o en fase de diseño en Revit o en Inventor o en AutoCAD y linkeo el archivo, yo lo puedo modificar en la plataforma en la que lo hice, por ejemplo Revit, modifico el archivo y puedo dentro de Max decirle que se actualice y él se va a actualizar a partir de los cambios que le haga en Revit. Entonces es una herramienta perfecta para quienes vayan a trabajar entre las dos plataformas. Repito, con Inventor, con Revit y con AutoCAD lo permite hacer. Entonces ideal para ese tipo de trabajo. Sin embargo, en cualquier herramienta, tengan esto en cuenta, en cualquier herramienta de modelado 3D es factible importar desde otra herramienta de modelado 3D porque hay formatos universales. En todas las herramientas que conozco, entiéndase Max, AutoCAD, Inventor, Revit, SketchUp, Blender, Rhinoceros, Maya, en las que sea, por lo menos repito, las que yo conozco, en todas existe la posibilidad de exportar, por ejemplo, como OBJs, FBX, IGES y STLs. Mínimo esas cuatro. OBJ, STL, IGES y FBX son formatos universales. Cualquier herramienta les va a permitir exportar en alguno de esos formatos y cualquiera de estas herramientas les va a permitir importar esos formatos. Lo que uno tiene que hacer es hacer la prueba porque a veces, según la herramienta en la que se exporte, a veces funciona mejor importar una u otra. Entonces, por ejemplo, cuando yo estoy trabajando en Rhino, me funciona muy bien exportar o el OBJ o el STL, pero no me funcionan bien los IGES, por ejemplo, o no funcionan bien los FBX. Llega la malla muy densa o llega la malla con problemas o rota o bueno. Entonces lo que hago es exportar en todos los formatos que sé que el otro programa me va a recibir y luego al otro lado voy importando uno por uno a ver cuál me da mejor resultado. Pero hay interoperabilidad entre todas las plataformas de modelado tridimensional. Entonces les decía que para modelar arquitectura, por ejemplo, aquí es una maravilla
Porque, por ejemplo, yo hago aquí una caja y voy a aprovechar para mostrarles algo que no les había mostrado hasta ahora, que son los snaps. Aquí en Max tenemos snaps, solo que funcionan, si ustedes saben de AutoCAD, los snaps en AutoCAD son sencillos, digamos, son sencillos de entender. En Max no son tan sencillos porque esos snaps son tridimensionales. Entonces aquí no ajusto a un plano, sino que estoy ajustando a un espacio completo, lo cual hace que esto sea más complicado, pero voy a tratar de mostrarles cómo los usaríamos de forma adecuada. Los snaps se encuentran en la barra de herramientas principal y son esta cajita que empieza con este 3. Entonces estas cajitas me permiten determinar qué tipo de snaps voy a hacer. Él puede ajustar a partes de los otros objetos, pero ese ajuste puede ser tridimensional, bidimensional o 2.5. Es decir, puedo ajustar específicamente sobre un plano determinado, puedo ajustar a cualquier parte del modelo 3D o puedo ajustar únicamente sobre restricción sobre ciertos ejes, pero tridimensionalmente. Es un poquito ahí enredado el tema. También puedo restringir los ángulos. Entonces, por ejemplo, si yo voy a rotar algo, si yo hago esta caja y le digo que la voy a rotar, pues la rotación es libre. Yo puedo rotar en cualquier ángulo. Pero si restringo los ángulos, si activo esto, la rotación se da cada 5 grados. ¿Sí? Ahí ya no es tan libre la rotación. Aquí roto 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 grados y así. Cada 5 grados se va rotando el objeto. Entonces la rotación ya no es libre. Y luego, esta la verdad nunca las he usado, no las conozco bien. Bueno, es que este spinner es para animación. Esta no la he usado, pero sí sé cómo funciona y es un tema de animación que es bastante complejo porque hace referencia a controladores. Controladores que me permiten, al mover una cosa, que se mueva otra por allá para la animación. Y a eso le llaman los spinners. Y pues esto me permite ajustar esos spinners. Pero es un tema ahí bien enredado. Y este, no tengo ni idea, porcentaje, no sé porcentaje a qué. No sé porcentaje a qué se refiere. Nunca lo he usado, voy a averiguar, ahora que lo digo, voy a averiguar qué hace. Pero estos dos pues resultan bastante útiles. Entonces, cuando activamos este Snap 3D, pues él está ajustando algo, pero no sabemos a qué. Damos clic derecho sobre el mismo botoncito ya activo, damos clic derecho y nos despliega esta ventana. Y en esta ventana nos permite determinar a qué es a lo que quiero hacer ajuste. Entonces me dice, por ahora usted está haciendo ajuste a los vértices, vértices de líneas y de polígonos. O sea, esto es aplicable a líneas y a objetos. Entonces a los vértices puedo ajustar a lados o segmentos de líneas o de polígonos, a caras, puedo ajustar a las líneas de la rejilla, puedo ajustar a los bordecitos de las cajas cuando visualizamos todo en solo cajas, puedo ajustar a tangentes de curvas, puedo ajustar a puntos finales, a puntos medios y a centros de cara. Yo lo mantengo así en vértices, puntos finales y puntos medios, con eso me funciona bien. Normalmente los otros nunca los uso. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si yo, por ejemplo, voy a dibujar esta caja, verán que ahora cuando me acerco, por ejemplo, aquí al final de la línea, pues aparece resaltado un cuadrito amarillo que me indica que voy a empezar ahí, en ese punto. El tema es, pues como este es un plano, pues yo sé en qué, dónde estoy empezando. Si fuera un objeto tridimensional, no sería tan fácil entender si estoy empezando con el polígono de arriba, con el vértice de arriba o el vértice de abajo. Ese es el tema de trabajar los snaps en 3D. Pero por ahora aquí no tengo ni, entonces voy a decirle que quiero que esto vaya de este punto a este punto y le doy una altura. Supongamos que esto tenga, voy a poner altura de antepechos, 90 centímetros. Entonces vamos con 90 centímetros. Eso quiere decir que veamos lo que tenemos hasta este punto. Quitemos esto, quitemos esto. Entonces tenemos este murito hasta acá. Digamos que ahí voy a empezar el modelado arquitectónico de este espacio. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a convertir ese objeto, dejando activos los snap, voy a convertir ese objeto en un editable poly y me voy a editar sus polígonos. Entonces yo puedo aquí fácilmente tomar esta cara y con shift presionado llevarla hasta el siguiente polígono. Activemos aquí Edge Faces. Y miren cómo creé un nuevo, moví esa cara, recuerden que esto por dentro está hueco, pero he creado nuevos polígonos. Entonces ya puedo tomar este polígono de aquí ahora y presiono Shift y lo llevo hasta este punto. Y ahora presiono Shift
o mejor dicho, yo realmente no suelto el Shift ya ahí, lo llevo hasta este punto. Y ahora por este lado, este punto, presiono Shift y lo llevo hasta este punto y luego voy de intersección en intersección. Ya me voy hasta el final, listo. Y ahora tomo esta cara y creamos este pedacito de polígono y este pedacito de polígono y aquí me toca crear otro pedacito de polígono y aquí irme hasta la intersección porque de esta cara va a salir este muro y este otro pedacito más selecciono este polígono, shift y voy hasta este pedacito y por el otro lado de este otro polígono va a salir esta muelita que va a ir hasta acá, listo. Entonces miren cómo es muy sencillo si tengo la guía, si yo ya tengo un plano hecho en AutoCAD por ejemplo, pues puedo importar ese plano y es muy rápido modelar ese tipo de elementos, los muros. ¿Y por qué hice solamente hasta 90 centímetros? Porque si yo digo, bueno, es que por ejemplo aquí va una ventana y aquí va una ventana, pues después yo ya puedo tomar estos polígonos de arriba. Estoy en selección por cruce, vamos a selección por ventana. Puedo tomar estos polígonos de arriba con Alt presionado, quito este, Perspective. perdón, quito este de la selección y este de la selección y entonces ya puedo extruir. En este caso, por ejemplo, puedo extruir de nuevo, Shift presionado y para arriba, pero no sabría cuánto. Entonces supongamos que yo sé que las ventanas tienen 1,20 m, entonces pues ahí sí prefiero irme a la ventanita, al parámetro específicamente dentro de las opciones, a extruir. Le digo, hago clic en la ventanita y le digo que esto se extruya 120 centímetros. Y ya sé que esos muros miden 2,10 porque la cajita inicial medía 90 centímetros y ahora agregué 1,20 m más. Y dejé los espacios para las dos ventanitas. ¿Sí? Entonces es muy sencillo. Y si quiero conectar, por ejemplo, en la parte de arriba un tipo de cubierta para continuar y no solamente poner una caja, pues podría extruir el grosor de la cubierta y luego unir caras para generar techos. ¿Sí? Como por ejemplo, voy a extruir ahora esto 20 centímetros, supongamos una placa liviana, aceptemos y entonces quiero conectar, hacer un techo aquí en este espacio. Entonces lo que voy a hacer es, voy a borrar este polígono, voy a borrar este polígono de aquí, borremos este polígono de acá, borremos este polígono y este de aquí y puedo empezar a crear algo llamado puentes. ¿Sí? Puedo decirle por ejemplo que quiero entre este lado, aquí va a quedar mal, pero eso lo podríamos corregir, entre este lado y este lado quiero generar un puente. Entonces por aquí un puentecito. Y él va a ir tapando esto. Entonces acepto y él va generando ahí las tapas y vamos haciendo la cubierta. Pero bueno, no, repito, no sería, no está bien hecho, pero más o menos así sería el método. Entonces es fácil con estas herramientas hacer este tipo de modelos. Ahora, si por ejemplo yo quiero llegar, yo quisiera extruir hasta la proyección de un punto. Supongamos que voy a eliminar, deshagamos esto. Ok. Supongamos que tengo aquí un polígono. Vamos por esta cara. Polígono. Tomo esta cara y tenemos, perdón, shift presionado. Y sacamos esto por aquí. Entonces yo quiero aquí a este lado, este polígono, quiero extruirlo también hasta la proyección del que acabo de extruir. Hasta la proyección. En este momento, si yo presiono shift y utilizo el punto de referencia, él lo llevaría, permítanme, sacamos esto de aquí. Si yo hago esto, lo llevaría a ese polígono. O sea, si yo hago esto, él lo extruiría a ese polígono específicamente. Entonces, miren, pues no me funciona. O sea, no me funciona el punto de referencia. Pero ahí aparece esta opción, por eso saqué esta barrita. Esta barrita ya la había mencionado antes, esta barrita de acá. Esa barra son son las restricciones, ¿sí? Los constraints de los ejes. Entonces yo les decía a ustedes que si yo quiero restringir a un eje el movimiento, pues yo hago clic en ese eje. Entonces si yo quiero restringir a Y, hago clic en el eje Y. Ave María. No me está aquí. Hago clic en el eje Y y restringo el movimiento. No, me toca desactivar los OSNAP porque si no, no me va a dejar restringir. Desactivémoslos un momento. Ya. Hago clic en el eje Y y solo puedo mover en Y. O hago clic en el eje X y solo puedo mover en X. O hago clic en Z y solo puedo mover en Z.
exactamente eso mismo lo hacemos desde este panelcito, desde esta pequeña barra de herramientas que son los constraint. Pero dentro de esa barra de herramientas al final hay una opción que es este eh, constraint in snap toggle, o sea, el constraint cuando tenemos activo el snap. ¿Qué hace esto? Pues que si yo tomo ahora este polígono y lo extruyo, voy a volver a activar los snap y extruyo este polígono y voy hasta el punto de referencia que quiero, al punto final de acá, él no va a llevar esa cara a ese punto final, sino a la proyección de ese punto final. Entonces veremos que él se extruyó exactamente hasta donde iba ese elemento. Si quiero, por ejemplo, extruir este hasta la proyección del final de este, presiono Shift, extruyo y ubico el cursor aquí en este puntito y él me extruyó esa cara hasta donde va en X ese vértice que utilicé como referencia. Entonces, esta herramienta, este imancito que está acá, el Snap Toggle, es una herramienta muy útil cuando estamos modelando especialmente este tipo de figuritas. Entonces, para que tengan en cuenta esa herramienta. Bueno, voy a seguir con este modelo, pues ya que tengo aquí varios polígonos, vamos a seguir con él. Entonces les decía que lo primero es extruir, ya les mostré pues todas las opciones. La segunda opción se llama outline y este outline lo que me permite es crear una cara dentro de otra, pero manteniendo la cuadratura de los polígonos. Es decir, voy a entrar aquí a outline, listo, él abre esta ventanita y ese outline, miren que puede ser outline. Ya. Entonces puede ser más pequeña o más cara. Perdón que me equivoqué porque le estaba mencionando la que no era. El outline hace más pequeña o más grande la cara con tantas unidades. Yo le estoy diciendo que se disminuya, por ejemplo, 15 centímetros de cada lado hacia el centro con un menos o que sea 15 centímetros más grande con un valor positivo. Entonces la cara se amplía o se disminuye a partir de la dimensión original con tantas unidades más hacia cada lado. Entonces realmente en este caso la cara está siendo 30 centímetros más grande para un lado y 30 centímetros más grande para el otro. Eso es outline. En el que yo estaba pensando, perdón que la confusión, es inset. Inset es la herramienta que me permite crear una cara dentro de otra. Entonces, por ejemplo, yo puedo hacer este inset, supongamos a 15 centímetros, permítanme un segundo, un segundo. Ya, disculpen. Entonces, por ejemplo, aquí hago un inset a 15 centímetros, entonces él va a estar creando una cara dentro de esta cara que tenía seleccionada a 15 centímetros del borde, generando, si aceptamos aquí, generando nuevos polígonos. Entonces genero estos polígonos que siguen siendo quads y genero un polígono interno con el que yo ya puedo empezar a seguir trabajando. Entonces ahora puedo presionar aquí Shift y sacamos un nuevo polígono y entonces ahí sigo modelando a partir de ese polígono. Ese inset es una herramienta indispensable, súper necesaria al momento de modelar porque siempre, con mucha frecuencia, bueno no siempre, pero con mucha frecuencia vamos a utilizarlo. Por ejemplo, si yo voy a hacer mi personaje, supongamos que parto de una esferita, recuerden que les dije que aquí las esferas es mejor no partir, si quiero partir el modelo de una esfera, no partir de una esfera, sino partir de una caja que convertimos en esfera. Entonces voy a esferizar esa caja, Spherify, listo, y la convierto ahora sí, clic derecho y colapso todo. Hay una cosa que yo no sé si yo aquí les había mencionado. Si la mencioné me disculpan, pero es que me parece importante tenerla en cuenta. Y es cuando tenemos un modificador asignado a un objeto y yo quiero ya convertir esto en un editable poly todo, un método destructivo, porque recuerden que tenemos las dos opciones, ¿no? Método destructivo y no destructivo. Si yo quiero seguir trabajando con este objeto, un método no destructivo, podría utilizar el editable poly como modificador. Yo podría desplegar la lista de modificadores, buscar el modificador edit poly y ya puedo trabajar con este objeto a partir de sus elementos y tengo
el Spherify, el modificador anterior y la caja siguen estando ahí para seguir modificando. Eh, Sería un método, repito, no destructivo. Pero a veces, no siempre, vamos a poder hacer las cosas por este método. Y a veces no es tampoco muy conveniente porque cualquier cambio que yo haga en el modificador anterior, en el objeto base, puede resultar en algo que, pues, digamos que no esperemos, ¿no? En algo inesperado, y pues no es como lo más conveniente. Entonces muchas veces voy a necesitar es, en lugar de poner modificadores, voy a necesitar que esto se convierta en un editable poly, sin importar qué objeto y qué modificadores tenga. En ese caso, lo que uno hace es seleccionar el modificador que necesita, le da clic derecho y le dice colapsar. Colapsar y él me dice colapsar a o colapsar todo. ¿Qué es colapsar a y qué es colapsar todo? Por ejemplo, voy a suavizar esto. Voy a ponerle un turbo smooth también como modificador. Entonces tenemos la caja que luego se convirtió en esfera, que luego se suavizó. Entonces, si yo quisiera, por ejemplo, voy aquí a quitar esta opción, esto sí se los había mostrado, que es que me muestre el resultado final de los modificadores o no. En este caso, si eso no está activo, cada vez que yo vaya a una instancia del objeto dentro del modifier stack, él me muestra cómo es el objeto en ese punto. ¿Sí? Cómo es el objeto cuando es caja, cómo es cuando se esferiza, cómo es cuando se suaviza. Voy a ponerle dos iteraciones para que lo diferenciemos bien. Pero si tenemos activo este botoncito, pues él siempre va a mostrar el resultado final sin importar dónde me encuentre dentro del modifier stack. Entonces supongamos que yo quiero que ese objeto, la caja más el modificador esferizar, se unan como un objeto editable. Y aparte el Turbo Smooth sí quede como modificador. Entonces yo puedo seleccionar ahí en Spherify, doy clic derecho y le digo colapsar a. Entonces yo le digo colapsar a, él aquí me da una advertencia, ya les digo qué es lo que me está diciendo ahí. Le digo que sí y él se convirtió en un editable mesh que después tiene el Turbo Smooth. Pero si quiero, démosle control Z y le digo, doy clic derecho y le digo colapsar todo, entonces él ya no va a dejar el Turbo Smooth como modificador aparte, sino que todo esto lo va a convertir en un editable mesh. Ya no hay Turbo Smooth. Ya es todo una sola malla editable con todas las caritas que tenía ahí creadas. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. ¿Y qué es lo que él me dice cuando yo le digo que quiero colapsar, sea cual sea la que use? Él me está diciendo esto, me dice advertencia. Lo que usted va a hacer va a remover las posibilidades y los parámetros que usted puede editar de los objetos que está colapsando. Entonces me está diciendo, esto lo va a convertir en un objeto editable, pero los parámetros del objeto y de los modificadores que está colapsando se van a perder. Además me está diciendo que cualquier animación que el objeto tenga se va a borrar. Que si estoy seguro de lo que quiero hacer. Entonces me dice sí o no. Si yo me equivoqué, le puedo decir no y no pasa nada. Si estoy seguro de lo que ustedes me lo digo sí. Pero aparece también esta opción, hold yes. Yo no sé si de eso les había hablado, del hold. ¿En algún momento he mencionado eso, que es hold o no? ¿Alguien recuerda si lo dije en algún punto? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿Nada? ¿Ni idea? Chat, hola, buenas. Yo no lo recuerdo, profe. No, listo, Germán, gracias. Hold en inglés no es mantener, yo presumo que es mantener. Sí, como enganchar, más que mantener, como enganchar. Sí, hold. Es sí, como enganchar en un punto. Pero bueno, parece que no, ¿no? Entonces, ¿qué es eso de hold y fetch? Resulta que eh, como Max consume tanta RAM, porque este programa consume muchísima RAM, eh, es limitado en los pasos a deshacer. Entonces ese control Z, en que hay programas en los que yo puedo deshacer todo desde el momento en que me senté. Por ejemplo en AutoCAD. Yo en AutoCAD me siento a trabajar a las 8 de la mañana y si no he apagado, si no he cerrado el programa, si no he cerrado el archivo a las 10 de la noche, puedo darle control Z a todo lo que haya trabajado en todo el día hasta donde lo abrí a las 8 de la mañana. Así sean 1000, 2000 pasos, lo que sea, él los va a guardar. Pero en Max no pasa eso. ¿Por qué? Porque cada pasito que él pretenda deshacer es RAM que ocupa. La memoria RAM o las pastillitas de RAM pues son memoria temporal. Entonces esas pastillas se encargan de almacenar esos datos que yo necesito mientras tengo el programa abierto. La RAM solo se limpia cuando cierro el programa. Entonces, al cerrar el programa todos esos datos
ya, él los borra, pero eran datos temporales que necesitaba para poder trabajar. Entonces cada cosita que llevo aquí es tan pesada que estaría llenando la RAM y llenando hasta el punto en que no habría RAM suficiente para poder trabajar el archivo. Entonces lo que él hace es limita la cantidad de pasos a deshacer. Por defecto, no sé en la versión 2024, no he revisado, pero por lo menos hasta el 2022, que fue la última vez que miré, eran 20 pasos. Creo, si no estoy mal, eso debe estar en Customize preferencias. Por ahí debe estar los pasos a deshacer. Eh, por acá, Fixboom, 300 Fallout. Bueno, por ahí está. En algún lado por aquí dentro de estas preferencias está la cantidad de pasos a deshacer. Por ahí dice aquí 10 backups. Uy, está haciendo muchos backups. Intervalo de backup cada 15 minutos. Bueno, en alguno de estos puntos dice cuántos son los pasos, pero es limitado, o sea, no es indefinido. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Él dice, bueno, sabiendo eso, voy a darle otra herramienta que la verdad solo en Max la conozco, no sé si otra herramienta la tenga. Y es, si yo en este punto sé que el archivo está perfecto, que aquí no tengo error, entonces yo puedo enganchar el archivo en este punto. Entonces yo le puedo dar aquí hold. Entonces ese hold está en edit, en el menú edit. Yo voy aquí a edit y le damos hold. Ahí aparece hold, control H. Entonces le damos hold. Y ya, listo. Yo acabo de crear un punto de enganche. Entonces yo ya puedo hacer cualquier cosa. Tomo esto, tomamos estos polígonos, hacemos modificaciones. Entonces creo aquí otro polígono y este lo voy a escalar y voy a ampliar con este hacia allá. Y ese lo voy a tomar para hacer un polígono nuevo. Entonces aquí otro polígono y ahora este polígono lo voy a extruir acá y voy a borrar esta esfera, salgamos de aquí, voy a borrar la esfera y nada, listo, voy a guardar el archivo, guardémoslo. Entonces voy a guardarlo, ¿cómo se va? Borrar, no importa, borrar. Ok, y cierro el archivo. Bueno, creo que el hold lo di antes de guardar, espero que lo haya guardado correctamente. Listo, cierro el archivo, entonces reseteamos esto. El archivo puede durar cerrado el tiempo que sea y cuando quiera vuelvo y abro el archivo. Entonces vamos aquí a abrir el archivo borrar. Y resulta que ya había cometido un error. ¿Sí? Cometí un error, esto quedó mal guardado, lo guardé con un error que no debía, pero yo sé que en algún punto yo enganché ese archivo cuando sabía que estaba bien. Pues puedo ir aquí a edit y darle fetch. Y él me dice, ¿usted está seguro de que quiere ir a ese punto? Le digo que sí. Y él vuelve antes de lo que yo había hecho. Y ahí está el puntico ese que enganché. Es como una copia de seguridad en la que yo puedo, pero solamente puedo enganchar un punto del archivo, o sea, no puedo crear varios hold. Podríamos hacer varios backups del archivo, pero no hacer varios hold. El hold es un único punto. Entonces, si yo llego a un momento en el que sé que está bien el archivo y eso lo utilizo con muchísima frecuencia, yo lo engancho. Ahí le doy un hold, sigo trabajando, no sé qué. Si en algún punto la embarré, el archivo se dañó por alguna razón, ya la malla no me está funcionando, cualquier cosa, pues fetch y ahí me regresa a ese punto en el que enganché el archivo. Entonces normalmente siempre antes de cerrar el archivo, si sé que está bien, le hago un hold para que me guarde ese momento como backup o copia de seguridad de ese punto en el archivo. Entonces es súper interesante ese hold y fetch, es una herramienta muy útil. Pues eso es lo que él me está diciendo. Cuando yo le digo que quiero colapsar esto, si yo le digo quiero colapsar todo esto, colapsar todo, él me dice, si está seguro, hágalo, pero puede crear un punto de enganche aquí. Hold yes. Entonces crea un punto de enganche en este momento antes de colapsar eso y sigamos adelante. Entonces ahí él crearía el punto de enganche, listo, ya colapsó, pero si en algún momento quiero puedo volver al fetch, edit, fetch, yes, y vuelvo al objeto antes de haberlo colapsado. Entonces ahí está el avisito que nos está dando. Bueno, continúo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Algún comentario? ¿Alguna duda? ¿Vamos bien? Bueno, parece que vamos bien. Ok, entonces, inset para crear esa cara interna. Bevel permite angular
la cara. Entonces este bevel crea una extrusión del polígono, o sea, funciona como la extrusión, pero con ángulo. Entonces ese ángulo puede ser positivo o negativo. No lo trabaja a partir del valor ángulo, lo trabaja a partir de distancia, como en el caso del outline o el inset. Y es a cuántas unidades del borde original quiere que sea más grande o más pequeña la nueva cara. Entonces es una combinación como de extrusión junto con ese outline, ¿no? Es una combinación de las dos cosas. Entonces también nos va a resultar bastante útil. Bridge. Resulta que si tengo dos caras que están desconectadas, supongamos que yo aquí quiero crear entre este polígono y este otro polígono, quiero crear un espacio, pues un elemento, caras nuevas, puedo seleccionar los dos polígonos con control y vamos a bridge y él va a unir esos polígonos con nuevas caras. Los polígonos van a desaparecer porque, repito, él no deja polígonos por dentro del objeto. Para él son polígonos innecesarios. Si esto va a estar tapado, yo para qué voy a calcular una cara por allá adentro que nadie va a ver. Entonces esas dos caras se eliminan, pero se conectan creando cuatro polígonos nuevos que las conectan. Y ya, aquí no hay más. Ah, bueno, le puedo crear divisiones. O sea, puedo decirle, cree el puente, pero no lo cree con un solo polígono, sino con dos polígonos por cada cara o con tres polígonos por cada cara. Le damos a aceptar y listo, ahí quedó creado y tengo nuevos polígonos con los que puedo seguir trabajando. Ahí está, nuevos polígonos para trabajar. Listo, pongamos este polígono aquí abajo. Ok, ¿qué otra opción nos da aquí? No, triangular, editar la triangulación no lo vamos a hacer, retriangularlo no lo vamos a hacer y extruirla a través de un spline no lo vamos a hacer ahora. Bueno, esa es interesante, la podríamos hacer después. Ok, no, básicamente son esas las opciones generales. Luego hay otras opciones que no dependen del subobjeto que tenga seleccionado, que son estas que están dentro de Edit Geometry, que por acá vamos a empezar el próximo nivel, porque son herramientas más complejas, más avanzadas y que en general no se las voy a mostrar desde acá, sino desde este panel en la parte superior. Ese panel tiene muchas más herramientas de las que tenemos aquí en el panel lateral y pues quiero que las veamos por lo menos la mayoría, si no todas, sí la mayoría. Entonces bueno, esas son las opciones desde los polígonos. Los bordes, yo ya les había dicho que los bordes son huecos, aquí no tengo ningún borde, entonces creemos un borde. Voy a tomar este polígono, hagámosle a este polígono, hagámosle un inset. Ok, y ese lo voy a borrar. Listo, entonces ahí ya tenemos un borde, ahí ya hice un hueco. Entonces ese es el borde. El borde, al igual que los lados y los polígonos, lo puedo extruir para generar nuevos polígonos. Entonces puedo presionar Shift y nuevos polígonos. Listo. También me da la opción de extruirlo. Entonces también lo puedo extruir con valor numérico, no necesariamente a ojo con Shift presionado. Puedo además, bueno, esto del chamfer se los muestro ahorita con las líneas mejor. Puedo además tapar ese polígono. Entonces yo puedo decir, no quiero generar aquí una tapa. Pero con esas tapas hay que tener mucho cuidado. Por lo siguiente, voy a mostrarles un ejemplo. Hagamos otro plano por aquí. Listo, este planito. Y voy a trabajar con ese plano. Voy a convertir ese plano en Editable Poly. Y voy a eliminar un par de lados. Resulta que voy a ir aquí por Edge. Ese va a ser el sujeto que va a trabajar. Resulta que si yo tomo este lado y lo borro, por ejemplo, este lado, y lo borro con la tecla suprimir, miren lo que ocurre. Voy a presionar la tecla suprimir. Miren lo que pasó ahí. Él borra ese lado, pero asimismo elimina las caras que estaban conectadas a ese lado. Los dos polígonos que estaban conectados a ese lado también se fueron. Eso es con la tecla suprimir. Pero puedo hacer otra cosa. Voy a tomar este y este lado y los quiero eliminar, pero sin eliminar las caras. Entonces en este caso no suprimir, sino va a presionar backspace. ¿Saben cuál es la tecla backspace? ¿No? La que tiene la flechita para atrás, que normalmente está encima del enter.
Entonces presiono backspace y se fueron esos lados y no me borró las caras que estaban conectadas a esos lados. Pero sí ocurrió otra cosa, y es que los vértices que conectaban esos lados sí se quedaron. Estos vértices siguen existiendo. Sin lado que los conecte, lo cual daña la triangulación, pero igual los vértices existen. Si yo quiero borrar esos lados, pero a la vez eliminar los vértices que los conectan, entonces, perdón un segundito, es que este segundo monitor a veces molesta. Entonces voy a tomar esos lados, esos edge, y con control presionado y backspace los elimina, pero a la vez también eliminó los vértices. Entonces, para que tomen nota de eso, si yo borro un lado con suprimir, los polígonos que estén conectados a él, lo mismo con un borde, los polígonos que estén conectados a él se van a eliminar también. Si lo borro con backspace, él borra, elimina ese lado, pero deja los vértices que conectaban ese lado. Si quiero eliminar también los vértices que lo conectaban, control backspace. Son las tres opciones. Ahora, el tema es, por ejemplo, si yo borro solo este lado, vamos aquí por Edge y borro solo este lado. Aquí lo voy a borrar con backspace porque no quiero eliminar los vértices. Listo. Y luego elimino ese polígono, por ejemplo. Este polígono se va. Entonces yo ahí tengo un borde. Entonces le digo, bueno, quiero un bordecito. Y ese borde lo tapo. Entonces le doy cap. Pues resulta que este polígono ahora tiene un hueco. Miren, si yo tomo los vértices y tomo este vértice, miren lo que ocurre aquí. Ah, vea, este lo conectó de una vez. Bueno, cosas de versión. Eso funcionaba así hasta el año pasado. Él no los conectaba automáticamente, ¿sí? Ahora veo que lo está conectando automáticamente. Voy a romperlo a propósito para... Ya. Voy a romperlo a propósito para poderles hablar de lo que les iba a hablar. Me hizo quedar mal, pero bueno. Antes no lo hacía, entonces si de pronto están trabajando en una versión viejita, esto les puede ocurrir. Crea el polígono, pero el vértice no se une al polígono, o sea, no se une a ese nuevo lado. Entonces quedaba ahí, los vértices quedan desconectados y queda un hueco. Y esto es un problema serio porque uno no se da cuenta, visualmente no se aprecia el vacío, el huequito, porque no hay vacío, pero sí están rotos. Pero cuando suavizamos empiezan a aparecer cosas raras. Entonces si esto lo suavizo, Turbo Smooth, miren que ahí aparece una cosa extraña, ¿sí? Una forma bien rara. Miren que ni siquiera se conectan correctamente aquí los lados. Por aquí hay una forma extraña. Entonces ahí ya sé que con un comportamiento tan extraño, ahí hay algo desconectado. Entonces hay que revisar los vértices. Entonces en ese caso, yo ya sé que este vértice, voy a tomar este polígono. Es más, vamos a tomar este lado. Cogamos este polígono. Este vértice lo voy a romper. Voy a abrirlo un momento. Porque necesito libres estos lados. Si es que él conecta de una forma rara en esta versión. Porque este lado debería quedar libre. Este lado completo debería quedar libre. Bueno. Nada, ahí me va a tocar es hacer otra cosa, cortar. Bueno, ahorita les muestro algo. No importa, voy a cortar aquí y ya luego les enseño esa herramienta de aquí a acá para generar el nuevo polígono. Listo, este polígono voy aquí a cortar y lo vamos a cortar de aquí a aquí. Si lo está cortando o no. No, si ven, no me está dejando hacer lo que quiero hacer. Voy a cortar de aquí a acá. A ver si así me deja. Voy a tomar este vértice. A ver si ahora sí me deja. Voy a seleccionar estos vértices y los voy a colapsar. No está dejando hacer lo que... No está dejando hacer lo que quiero. Bueno, aquí hay algo raro con la edición de estos vértices. No importa, ahorita lo retomaré para ver si
puedo mostrarles lo que quiero mostrarles. Bueno, el tema es, a lo que iba, es que debemos tener cuidado cuando estemos modelando, especialmente cuando modelemos a partir de estos vacíos. Es importantísimo tener en cuenta al momento de suavizar, revisar muy bien la topología, porque ella me va a resaltar si hay errores en la malla. ¿Qué es eso de topología? Aquí tengo que hacer el paréntesis porque además para el ejercicio que viene necesito que ese concepto sea claro para todas y para todos ustedes. Y es, voy a abrir aquí un navegador y les voy a mostrar algo. Listo. Voy a hablar aquí de topología. La topología es una cosa de la química, realmente es una cosa de la química, de cómo se organizan las moléculas para componer un material. Pero cuando hablamos de topología 3D, la topología 3D hace referencia a cómo se debe organizar la malla para que funcione correctamente según su uso. Si esto se va a animar, si esto se va a mover, cómo esa malla debe organizarse en el espacio. Entonces miren que cuando revisamos esto de topología, normalmente aparecen rostros. Él me muestra cómo deberían estar organizados los polígonos en ese objeto 3D para que funcione bien. Por ejemplo, para animarla y que al hablar se mueva correctamente esa malla. Miren, ahí está cómo debería ser la topología de la malla, cómo debería ser la topología. Entonces es importantísimo que al momento, pero eso no solo aplica a mallas, también aplica a objetos. Miren, a objetos. Es importantísimo que ustedes definan cómo debería verse o tengan más o menos claro de cómo debería verse la malla en el objeto que ustedes vayan a modelar. Ideal, pero pues no siempre se va a lograr. Ideal si toda la malla está hecha por quads. Pero hay casos en los que eso no va a ser posible. Pero vamos a planear la malla para que así sea. ¿Sí? Que el objeto, esto es topología. Ah, mira, aquí está. Mala topología, buena topología. Todo hecho por cuadraditos, ¿no? Y aquí todo hecho por triangulitos. Entonces quiero que analicen en el objeto que ustedes van a modelar cómo sería una topología correcta dentro de ese objeto. Cómo creen que debería verse la malla al final. Listo, para que lo tengan en cuenta. No me van a mostrar nada, digamos, no genera una evidencia entregable ni nada de eso. Pero sí quiero que lo tengan en cuenta. Bueno, vuelvo entonces aquí a Max. Ahora, voy a crear la tapa, vamos al borde y voy a crear aquí una tapa. Voy a tapar esto, cap. Listo, lo tapé. Me voy a ir ahora a los lados. Entonces pasamos de polígonos a bordes a lados. Con los lados, digamos que tengo opciones similares, pero hay dos especialmente cuando hablamos de edición de los lados de los polígonos que es necesario conocer y usar correctamente. La primera de ellas se llama conectar. Entonces yo selecciono este lado y selecciono este lado. Dos lados. Y quiero entre esos dos lados que estén, no recuerdo cuál es la palabra, pues que sean vecinos, pero cuál es la palabra técnica correcta, que sean, bueno, que estén cerca el uno al otro o que se puedan conectar el uno con el otro. Y vamos a una opción llamada conectar. Conectar. Entonces vamos a abrir esta ventanita. Al conectar, él me dice que va a conectar esos dos lados con un lado nuevo. Entonces miren que ahí apareció el ladito nuevo. Y yo puedo decirle que lo conecte con uno o más. Puedo decirle conecte esos dos lados con 2, 3, 4 lados nuevos. Listo, los que necesite. Le doy a aceptar. He conectado esto creando nuevos polígonos. Entonces vemos que aquí ya hay un polígono, otro. Pero ¿qué problema tengo aquí? Que este polígono y este polígono ya no son quads, ya no son caras de 4 lados. Este polígono abajo ahora tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lados. Resultado que si yo voy a suavizar esto, vamos a tener un resultado cuando menos extraño, si esto fuera a suavizarse, ¿no? Entonces veamos, por ejemplo, si yo suavizo, miren eso. ¿Sí ven lo mal que quedó esto ahí? Con dos puntos de tensión terribles, este punto de arriba y este punto de abajo.
Entonces, nada, no puedo conectar de esa manera. ¿Qué hacemos entonces en ese caso? Si yo necesito dividir este polígono, vamos aquí a los Edge, Control Backspace, eliminemos eso y que los vértices tampoco queden, listo. Entonces, ¿qué pasa? Yo necesito conectar esto y dividirlo en con esos cuatro lados. Pues no puedo conectar solamente esos dos, tengo que conectar toda la cadena alrededor. Entonces, cuando yo selecciono un lado, verán que aparece aquí una opción dentro de la cajita que dice selección que dice ring. Hay dos, ring y loop. ¿Qué son ring y loop? Ring es que seleccione todos los lados que puedan conectarse entre sí y no lo estén. Entonces vamos a ring y ven cómo seleccionó todos los lados alrededor de la forma. Todos estos lados quedaron seleccionados. Entonces si yo en este momento le doy conectar, él no solamente va a conectar esa cara, sino que alrededor completo va a conectar todas las caras. Todas las va conectando alrededor, con la cantidad que quiera que conecte. ¿Estoy generando mucha más malla? Sí. Y por eso les digo que hay que tener cuidado con cómo empezamos el modelo. El modelo debe empezar con la mínima cantidad posible de polígonos, porque a medida que vayamos trabajando vamos a ir agregándole detalles. Entonces, tareas como estas. Voy a tener que empezar a conectar para dividir algunos lados, voy a tener que empezar a conectar y eso no me genera una cara nueva, me generará muchas caras nuevas para que esto siga siendo modelado, siendo un modelo en quads. Entonces yo acepto y ahora, a diferencia del caso anterior, si suavizamos, pues el resultado es perfectamente controlado, ¿no? Miren, un resultado perfectamente controlado, generando todas las caras posibles, pero bueno, nada que hacer. Aquí, por ejemplo, si yo quería extruir esto y llevar este y este más adelante, pues por eso estoy, supongamos algo así. Listo, ahora otra herramienta. Ay, ¿qué es eso de loop? Porque les dije que existía ring y loop y les mostré ring pero no loop. Si yo selecciono este borde y le digo que seleccione en loop, él lo que va a hacer es seleccionar todos los lados que ya estén conectados. Entonces ring seleccionará toda la secuencia de lados que se podrían conectar pero no están conectados. Es que repito, eso tiene un nombre, no es el lado vecino, ¿no? Tiene un nombre técnico pero no lo recuerdo. Inconexos, bueno, no sé. Mientras que loop va a seleccionar, a partir del que esté seleccionado, va a seleccionar todos los que ya estén conectados. Entonces yo aquí le doy loop, pues, bueno, aquí no hay un loop, si no tengo un loop acá. ¿Dónde habrá un loop? Aquí va a haber un loop. Este loop, ahí está. Ese es el loop de ese lado. ¿Sí? Seleccionó los que están conectados a él. Miren, el ladito, el de abajo, este lo seleccionó. Pero el loop se rompe aquí. Hasta ahí llega el loop, no hay más secuencia. Aquí hay más bordes conectados a este, pero más bordes. Es decir, por ejemplo, aquí ya llegan a este borde, llegan otros tres. Entonces ahí ya se rompe la secuencia. Eso lo vamos a entender ya modelando el personaje, modelando el objeto. Vamos a entender bien eso de los loops, porque eso también se da en los polígonos. En los polígonos también hay loops y también, bueno, rings no, porque en los polígonos no hay polígonos cercanos que se puedan conectar y no estén conectados. No, eso no existe en el polígono. Pero sí hay loops dentro de los polígonos. Y vamos a ver cómo funcionan ya en el siguiente nivel. Entonces, bueno, son aquí opciones de selección que él me da. Les decía entonces que una opción es esa. Y la otra opción que necesitamos entender es para los Edge esta opción llamada chamfer. Esta opción chamfer. ¿Qué es chamfer? Chamfer es, digamos que en español la traducción sería chaflanar la esquinita. Entonces chamfer hace básicamente esto, ¿sí? Redondea la esquinita. Entonces uno dice, bueno, redondea la esquinita y le puedo redondear aquí con varios segmentos para hacerla más redondita. Miren, ahí estoy haciendo esa esquina redondita. Perfecto, aquí ya hice esa esquina redondita, pero otra vez, este polígono ahora tiene muchísimos lados. Si suavizamos esto, no lo voy a quitar el turbo, lo voy a ir apagando porque a cada rato se lo asigno de nuevo. Pues miren esto, ¿sí? Miren ese resultado tan terrible. Entonces nada, no es la forma de, voy a ponerlo acá, no es la forma de redondear esas puntas. Primero, si yo voy a redondear lados en un objeto, lo primero sería
que se redondearan todos. Es decir, aquí debería seleccionar ese edge junto con este, muy seguramente estos también. Todos estos lados que se conectan debería seleccionarlos. A ver si aquí me da un loop. No creo. Loop, no, no hay loop. Este con este, con este y con este. Digamos, todos esos lados deberían redondearse. Este no. Ok. Todos ellos deberían redondearse en conjunto. Entonces voy acá a darle un chamfer. Ahora distinto, no se están creando polígonos. Ah, bueno, aquí tenemos un problema que habría que ver cómo resolver, que luego lo vamos a resolver. ¿Sí? Pero bueno, por ahora dejémoslo así ese. Y además, resulta que este chamfer funciona de dos maneras. Este chamfer puede generarse a partir de resolver la forma de manera uniforme o resolverla solo con quads o solo con triángulos. Entonces, y es una opción súper interesante que no existía previamente. No existía aquí en Max. Aquí vemos el ejemplo. Miren lo que ocurre. No sé si lo alcancen a ver por la luz ahí. Este creo que se ve mejor. Aquí está. Este punto. Miren este punto donde convergen los dos lados. Si esto lo resolvemos de manera uniforme, él simplemente une una cara con la otra y ya. Pero si lo resuelvo en quads, él entiende que esta esquina tiene un comportamiento distinto y trata de resolver eso en caras cuadraditas. Y si luego que lo resuelva en triángulos, pues genera caras triangulares en esas uniones. Entonces le va a decir que lo resuelva en cuadraditos y que no sea tan amplio ese chamfer, un poquito más pequeñito. Ya con esto, si aceptamos, ahí ya vamos a tener un resultado un poquito más controlado con el suavizado. Miren, ya no está haciendo esa cosa tan rara. Problema, pues aquí, ¿no? Donde se están uniendo todos esos vértices al final, que no lo he resuelto, pues ahí tenemos problemas en la malla. Pero el resto ya va bastante bien, digamos, por lo menos controladito. Sí, ahí lo vamos controlando. Pero ese chamfer no solamente sirve para esquinas, ese chamfer también me permite dividir caras. Por ejemplo, si yo quiero, voy a tomar este polígono, voy a hacerle un inset a ese polígono. Ok, acepto y tomo, por ejemplo, este lado, este y este lado, y le hago un chamfer. Entonces lo que él va a hacer es como subdividir ese lado en tantos más, uno solo. Subdivide ese lado, creando nuevos lados y a su vez pues nuevos polígonos. Como un inset también más o menos, ¿no? Entonces me permite crear como equidistancias, offset se llama en AutoCAD, una cosa así. Entonces una herramienta también bastante útil para generar este tipo de formas. Esto es útil, ¿por qué? Porque pues yo puedo ya tomar este polígono y llevarlo abajo y entonces él va a tener ahí unos polígonos de transición y bueno, estos polígonos junto con este y este, entonces esto los puedo llevar un poquito más abajo y al suavizar esto pues ahí tenemos una geometría, un vacío que puedo controlar de nuevo. Bueno, hasta aquí, esas son las opciones básicas que puedo controlar con cada uno de estos elementos. Ah, me faltó una, los vértices. En los vértices me faltaba una cosa y es justamente cuando haya huecos y es soldar dos vértices. Pero ese soldar dos vértices aquí tiene dos opciones. Como en la línea existe el weld, normalito, weld, igual que en las líneas. Entonces si yo tomo estos dos vértices y los quiero soldar, le doy weld, él no los va a soldar por la tolerancia, pero si aumentamos esa tolerancia llegará a un punto donde diga, ah bueno, listo, ahí ya los puedo conectar y los va a soldar. Y al soldarlos los convierte en un solo vértice. Pero aparte de ese weld, también existe un target weld y es selecciono este vértice y ahí aparece, debajito de weld, aparece target weld. Y ese target weld me permite decirle que este vértice quiero que se una o se solde a este otro vértice. Arrastro el cursor con clic sostenido y lo suelto sobre el vértice con el que quiero que se solde. Y listo, este vértice fue al otro vértice y se soldaron. Ya estos son un solo vértice. Listo, una opción que también va a ser útil en el proceso de modelado.
Listo, ahora sí, con esas opciones, las opciones básicas que me permite modificar el editable poly desde sus subobjetos, repito las básicas, luego a partir del próximo nivel veremos todas estas opciones que aparecen aquí, cómo funcionan, o todas no, la mayoría. Eh, pero ya, con esto terminamos esta parte. Preguntas, algo que quieran aclarar antes de finalizar. No, vamos bien, enredados seguramente, un poquito. No, yo sé que esta parte de modelado poligonal no es del todo sencilla, especialmente si no se tiene ninguna experiencia en ese tema, pero trataré en el siguiente nivel, trataré de dejar lo más claro posible todo ese tema del modelado y que ustedes finalmente se sientan capaces de modelar cualquier objeto aquí con Max. Entonces, bueno, si no hay preguntas, con eso finalizo la sesión. Eh, Nos volvemos a ver entonces el lunes 1 de abril. Ya terminamos por esta semana, pues Semana Santa obviamente no hay sesión. Retomaremos entonces el 1 de abril, sí, lunes 1 de abril dentro de 15 días. Igual estoy pendiente, si ustedes en estos días tienen tiempo de practicar, de hacer algo fuera de los ejercicios, de los entregables, eh, y les surge alguna duda, ya saben, pregunten ahí por el grupo que si no soy yo, seguramente alguno de sus compañeros nos ayudará respondiendo, pero sería bien interesante que hicieran algunos ejercicios durante estas 2 semanas como para no perder el hilo y finalmente, especialmente este tema de modelado, la única forma de aprender a modelar es modelando. O sea, ahí no hay otra. Yo les enseño la técnica y la teoría del uso de los polígonos, pero la manera correcta de modelar no existe. La manera correcta de modelar es la que cada uno de ustedes encuentre como su técnica y su flujo de trabajo eficiente. Y pues para encontrarlo la única forma es modelando. Entonces la invitación es a empiecen a modelar cosas, empiecen a hacer modelos, empiecen a intentar hacer modelos y ya con las herramientas que veremos en el próximo nivel espero que les resulte más sencillo. Entonces nada, agradezco su compañía esta noche, nos vemos dentro de 15 días y ahí estoy atento a responder cualquier consulta que pueda surgir en estas 2 semanas, ¿listo? Muchas gracias, Vale, profe. profe. A ustedes, muchísimas gracias. Nos vemos dentro de 15. Juiciosos, Bueno, listo, juiciosos. profe. Buen descanso. Aprovechen esta Semana Santa. Cuídense mucho. Listo, profe. Bueno, detengo ya aquí la grabación.